Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Pensamiento Crítico. Como siempre es un placer estar con ustedes. Tenemos de nuevo a la visita de nuestra gran amiga Gabriela Carrasco. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Rafa. También aquí yo también estoy contenta de estar otra vez de nuevo en este podcast donde todos aprendemos, también nosotros aprendemos y como tú dices, este es un espacio para que hablemos de diversos temas. También de paso agradecerles porque nos han respondido en nuestras redes sociales, nos han dicho qué temas quieren hablar y también responden nuestras encuestas. Así que gracias porque están activos con nosotros. Exacto, muchas gracias. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. La comunidad va creciendo de a poco. Sentimos que esa semilla ya está empezando a germinar y muy pronto esperemos que dé frutos. Vamos a abrir una nueva sección. Bueno, en realidad no va a ser una nueva sección, sino que esperamos tener invitados dentro de pronto para que no se aburran únicamente de escucharnos a nosotros dos, sino también tener expertos en diferentes temas, ya que nosotros no somos más que aprendices y estamos tratando de ir descubriendo en este camino esas pequeñas dudas o grandes dudas que hemos venido arrastrando a lo largo del tiempo. Gaby, ¿sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntanos, estoy ansioso. Hoy te traigo un buenísimo tema que yo creo que ha dado que hablar a todo el mundo. Yo creo que también ha sido de peleas y debates. Hoy vamos a hablar de un tema tabú. Hoy vamos a hablar sobre la reencarnación. Santo cielo, santo cielo. Yo siento que hoy sí un montón de gente o nos empieza a seguir o deja de seguirnos porque como bien lo mencionas, esto ha sido tabú a lo largo del tiempo. Pero antes de que hablemos de la reencarnación, cuéntanos cómo han sido tus experiencias con este podcast, cómo te has sentido a lo largo de estas últimas semanas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Al principio, todo nervios, tú sabes, todo cuando uno empieza algo de lo que no es profesional o de lo que no es sabio, uno al principio se pone nerviosa, así que yo siempre al principio nerviosa y todo. Creo que todavía tengo algo de nervios, pero creo que poco a poco le he ido agarrando el cancheo. Siento mucho amor por el podcast también, porque así como les digo a todos ustedes, yo no lo sé todo, estoy aprendiendo junto con ustedes en todos los temas que hemos estado conversando en los podcasts, me ha ayudado a mí y espero también que los ayude a ustedes y me alegra también saberlo porque mis amistades me han conversado ya internamente por WhatsApp sobre algunas cosas de los podcasts, sobre los temas de los podcasts, entonces nada, estoy muy agradecida, así que espero que vayamos creciendo y nada, eso nada más. ¿Y tú? Así es, te preguntaba porque creo que vivimos experiencias similares. Tenemos amigos que se nos acercan, sobre todo esos que han crecido con nosotros y nos dicen, hey, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Y esta es una pregunta que me resultó bastante interesante y quiero aclarársela al resto de la audiencia. ¿Por qué decís que no sabes? Déjenme decirles que en realidad tanto Gaby como su servidor somos profesionales, nos hemos desempeñado en el mundo laboral, ya tenemos bastantes años de experiencia y para ambos la incursión en este tipo de medios es algo nuevo. Sin embargo, nosotros sabemos mucho de pocas cosas y somos expertos en casi nada. Entonces queremos compartir esto con ustedes, la humildad ante todo. Sin embargo, tratamos de hacer esos trabajos de investigación para poderlos compartir y generar esa empatía y que todos nos sintamos bien en este ambiente. ¿No es así, Gaby? Así es, nosotros cada vez que, no es que vamos a venir, nos sentamos, decimos, hoy vamos a hablar de esto y ya, no, nosotros ya nos ponemos de acuerdo qué temas vamos a hablar, estudiamos, investigamos un poco sobre esos temas, pero como les digo, nosotros no lo sabemos todo y por eso es este podcast, porque a través de todos ustedes nos pueden decir también sus opiniones, si están de acuerdo o no están de acuerdo, y entramos en ese debate bonito de que no tenemos la absoluta verdad y creamos esa conciencia de investigar y de ser curiosa. Entonces, por eso es que voy a eso de que no lo sé todo. O sea, nosotros estudiamos y todos los temas, pero es bonito tener esa conexión con ustedes que nos enseñen también cosas que nosotros no sabemos. Así es, ese es la raíz de pensamiento crítico. Queremos que ustedes analicen lo que nosotros platicamos, que busquen alternativas a nuestro punto de vista y las compartan con nosotros. A través de ese debate que generamos conciencia y generamos conocimiento. Pues bien, entramos con Así es. todo. Gaby, ¿qué es la Sí, ya, entremos reencarnación? con todo.
Bueno, antes de hablar de la reencarnación, vamos a ser claros en algo. Si nos ponemos a hablar en la historia, los egipcios, las filosofías orientales como el budismo, incluso el cristianismo, aceptaban la reencarnación. ¿Qué pasa? Que en el año 500 llegó un emperador y mandó una orden diciendo de que ya no se iba a creer en la reencarnación. Bueno, también hubo un jesuita, ahorita no recuerdo el nombre porque el nombre es muy raro, hubo un jesuita que escribió muchos libros evolucionistas, pero en ese tiempo todo el mundo sabemos que las personas que pensaban diferente eran perseguidas. Entonces incluso a él casi lo destierran y le prohibieron publicar sus libros. Hoy en día el Papa Francisco lo cita y este jesuita, más que todo lo que explicaba en sus libros, es que nosotros tenemos en esta vida es un camino que empieza desde un punto primitivo y que poco a poco que vamos avanzando, vamos llegando a un punto, se le podría decir como la iluminación, que todo el mundo le dice la iluminación, donde nos vamos desechando, eliminando todas esas impurezas y todas esas imperfecciones y todos esos defectos que nosotros tenemos en nuestra moral, en nuestro espíritu. Y a eso es que se le conoce como la reencarnación. Pero ahora bien, si la reencarnación es cierta, si la reencarnación es verdadera, ¿tú crees, una pregunta para ti, ¿tú crees que sería suficiente una vida, tener solo esta vida, como muchas otras religiones piensan que solo tenemos una vida, nacemos, vivimos y morimos y ya cuando morimos vamos al cielo, vamos al infierno? La reencarnación fuera cierta, ¿tú crees que sería justo para otras personas que no tienen la misma educación, que por ejemplo nacen en África, nacen en medio de la selva, sin educación, etcétera, decir de que la vida es una sola? O sea, ¿qué pasa con ellos que no tienen la misma educación que nosotros? Pues se podría decir que nosotros nacemos en cuna de oro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Sería injusto, yo lo encuentro súper injusto decir que solamente tenemos una vida para poder progresar. No sé qué opinas tú. Bien, me la pone bien difícil, porque para poder llegar a abordar ese punto tenemos que tener ciertas premisas. La primera, por ejemplo, tiene que ver con la religión, y esto ya lo hemos platicado antes. Hay religiones que son monoteístas y hay otras que son politeístas. La religión como tal se centra en plasmar desde una manera de cosmovisión tu entorno, y esto tiene que ver cómo es tu relación con la divinidad. Lo digo desde este punto de vista porque la mayoría de las religiones sí creen en una vida después de la muerte. Dependiendo del tipo de religión, podemos comprobar que sus doctrinas establecen que existe o un purgatorio o un infierno o un paraíso. Entonces, desde una Exactamente. perspectiva religiosa, podríamos decir que el hecho de la existencia de una vida más allá de la presente garantiza y prácticamente define que hay una reencarnación o hay una vida después de la muerte. La reencarnación como tal sería el regresar a este plano material en la tierra, por decirlo de alguna manera, y que nuestro espíritu vuelva a pasar una prueba. Ahora, ¿cómo te Así es. lo digo? Sí creo en la reencarnación. A nivel personal, concuerdo contigo. El hecho de ver este pequeño lapso de tiempo en el cual nosotros nos encontramos en la Tierra, según estadísticas actuales, un promedio de 75 años gracias a la evolución de la medicina o de la ciencia, comparado a la temporalidad del universo, es un periodo demasiado corto. Si nos abocamos a religiones, por ejemplo, como las cristianas que creen que existe un paraíso, me parecería imposible que Dios, dentro de toda su misericordia, por el periodo de tiempo que nosotros permanezcamos en la tierra, nos dará una eternidad de bendiciones. Yo considero que nosotros tenemos el servicio como tarea principal y de una u otra forma, en esa siguiente vida o en ese siguiente punto de evolución, pues también tenemos que ir a trabajar. Y si vamos a trabajar a este paraíso y a servir a este paraíso, ¿por qué no podemos regresar a una tierra y poder contribuir a mejorar el entorno
para que el resto del mundo pueda tener una buena vida también. Entonces sí creo en la reencarnación, coincido en ese punto, pero también entiendo a aquellas personas que no están de acuerdo. Hay muchos de ellos que dicen que puedo reencarnar en un animal, voy a reencarnar en un ser inferior. ¿Tú qué opinas al respecto cuando hacen esta pregunta, Gabriela? Así es, yo también he tenido, me hacen las mismas preguntas con mis amistades cuando nos ponemos a hablar sobre este tema de la reencarnación. Me dicen, bueno, entonces en la otra vida yo quiero ser un león, me dicen. Y yo, no, espérense, que tampoco la cosa no es así. Recordemos que todos somos, que todo el mundo es un ser viviente. O sea, si nos ponemos a ver las plantas son seres vivientes. Las plantas, solo el hecho de que andan buscando, por ejemplo, los girasoles buscan la luz solar. Los animales también son seres vivientes. Ellos tienen emociones. Pero ¿cuál es la diferencia entre las plantas, los animales y nosotros? El grado de conciencia. Nosotros tenemos un grado de conciencia más de raciocinio, tenemos un grado de conciencia sobre ética, sobre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, no podemos decir que vamos a reencarnar en un animal porque eso sería retroceder y nosotros no podemos retroceder, ya que a nosotros siempre se nos ha enseñado que vamos, es como una escuela, es una escuela. Si tú te lo pones a pensar un ejemplo, un kinder, tú vas pasando del kinder, primer grado, segundo, tercero, llegas a bachillerato. Ok, llegas a bachillerato y te dicen, tú tienes que volver a kinder, pero tú ya estás en bachillerato. ¿Puedes volver a kinder? No, ¿verdad? No se puede. O te quedas en bachillerato o sigues avanzando hasta llegar a la universidad y graduarte, pero no se puede retroceder. Lo mismo pasa con la vida. Nosotros no podemos ser animales. Siempre vamos a ir avanzando poco a poco. Y otra cosa también de la que hablamos con nuestros amigos, cuando hablamos sobre la reencarnación, de que también tú lo mencionabas, es el hecho de, de cuáles son las pruebas de la reencarnación. Me dicen, que me demuestra a mí que la reencarnación existe. Entonces ahí es cuando les hablo sobre, por ejemplo, hay diferentes libros, pero los que más se destacan, que ustedes mismos pueden buscarlo, informarse y estudiarse, donde Brian West, que es uno de los mayores conocidos, y también Ian Stevenson, que son unos médicos súper reconocidos a nivel mundial que han escrito varios libros, donde hablan sobre historias reales de personas que a través de la hipnosis profunda, yo creo que todos conocemos lo que es la hipnosis profunda, donde las personas recuerdan sus vidas pasadas, recuerdan cómo vivieron, cómo se llamaron, si fueron un hombre, si fueron una mujer, si fueron de raza oscura, si fueron blancos, si hicieron daño, no hicieron daño, cómo murieron y recuerdan esas vidas pasadas. Y hacen eso porque son personas que están lastimadas profundamente, entonces traen consigo inconscientemente todo ese daño de otras vidas pasadas. Entonces, al momento de recordar esas vidas, van analizando poco a poco y así ellas van progresando. Eso es un aspecto, ¿verdad? Entonces, ellos hablan sobre un montón de historias reales de personas que han recordado sus vidas pasadas. O también podemos ver de Ian Stevenson, donde él cuenta historias reales también de infantes. Recordemos que los niños son puros, los niños todavía no están abrazados por el egoísmo ni el orgullo de la humanidad. Entonces, Ian Stevenson estudia mucho lo que es el recuerdo de vidas pasadas de los niños. Hay niños de 2 años que recuerdan haber vivido en un país que nunca han visitado y recuerdan las panaderías, los moles, recuerdan las direcciones, son niños de 2 años. Y otras también historias de otros niños que hablan un idioma que nunca jamás han escuchado y lo hablan perfectamente como si fuera nativo. O también hay historias de otros niños donde tocan el piano y jamás han tenido clases y lo tocan como un maestro. Entonces, es bonito leer y estudiar todas estas cosas que nos demuestran que la reencarnación realmente existe. Así es. Yo creo que en realidad todo se centra en ese cambio de paradigma. Yo creo que la mayoría de las religiones nos enseñan de que nosotros somos espíritu y somos materia. Pero ¿qué es lo que ocurre si nosotros vemos o nos vemos a nosotros mismos como ese espíritu o como esa alma? Yo soy espíritu y yo soy alma. Y así como día a día cambiamos de ropa, nosotros en ese proceso de crecimiento podemos ir cambiando de un cuerpo material, generando experiencias de vida en esta tierra que nos ayuden a crecer y a volvernos mejores seres humanos.
Nosotros lo hemos visto a lo largo del tiempo. Tú bien mencionabas a esos niños que nacen con habilidades que no pudieron ser aprendidas en tan corto tiempo en su entorno, que prácticamente traen dotes musicales, traen dotes lingüísticos o traen habilidades manuales que no pudieron haber heredado de sus padres y que uno no puede explicar. Entonces yo sí en lo personal creo en la reencarnación, creo que en realidad nosotros más allá de ser un cuerpo con espíritu, somos un espíritu con cuerpo, que estamos en un Así proceso de es. desarrollo tal cual lo planteas, como cuando estamos en la escuela y vamos avanzando poco a poco rumbo a convertirnos o adquirir esas competencias que nuestro Padre Celestial destinó para nosotros. El desarrollo del amor, la convivencia, el poder colaborar en sociedad, el ser parte activa dentro de un todo, son parte de las características que nosotros debemos de ir aprendiendo poco a poco. Otro tema también que se habla cuando hablo con mis amigos de esto es que me dicen, ah, ok, tú crees en la reencarnación, eso significa que si yo decido en esta vida ser malo, pues voy a ser malo, total, en otra vida voy a poder cambiar y pedir perdón sobre eso. Y es lo que le digo, ok, está bien, puedes hacerlo, pero esa es tu decisión. Recordemos que tenemos el libre albedrío. Si tú, reconociendo que existe la reencarnación y sabiendo que tienes otras vidas, si tú decides en esta vida ser malo y comportarte mal, pensando que en la otra vida vas a poder pedir perdón, hazlo. Es tu decisión propia. Pero recordemos que la reencarnación también nos habla de que no es que hoy vamos a actuar en esta vida, hoy voy a ser mala y en la otra voy a pedir perdón. No, se trata que si en esta vida tú actuaste mal, en la otra vida, cuando tú ya vengas, vas a tener que pagar por todas estas actuaciones y por todas esas acciones que tú hiciste mal o el daño que causaste en la vida anterior. O sea, no es como que voy a reencarnar y ya, no. Todo se paga, es una ley de causa y efecto. Justo, y ahí intervienen elementos que comúnmente se conocen como karma. Antes de llegar a eso, Exacto. quiero recalcar lo que tú nos decías. En realidad, Dios vino y nos hizo imagen y semejanza y nos hizo puros. Sin embargo, nos dio un regalo, y tú lo mencionabas, ese regalo de la conciencia. Y junto con la conciencia Exacto. viene el libre albedrío, la oportunidad de poder ser bueno o poder ser malo. Sin embargo, ya el elemento que le sigue es el elemento del karma. De una u otra forma, todo se paga en esta vida, si lo queremos ver desde un punto de vista punitivo, pero en realidad es que debemos de hacernos responsables de nuestras acciones. En la medida en la que tú tomes conciencia de tus acciones y quieras hacer cosas positivas, de igual manera se abrirán las puertas para poder crecer y ascender y poder subir de nivel, como cuando tú decides estudiar todos los días, ser responsable en el colegio y logras pasar a tu siguiente grado. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros no hacemos las cosas bien? Reprobamos grado. Y no es que no vamos a seguir avanzando, lo vamos a hacer. Sin embargo, lo vamos a hacer más lento. Aquí mi postura, Gaby, es de que en realidad, si lo analizamos desde esa perspectiva, no hay bueno y no hay malo. Solamente hay un diferente grado de evolución. Y tarde o temprano, Así es. esas personas que están poco evolucionadas comprenden el problema en el que se están metiendo, comprenden que en realidad lo que hacen no es correcto, pero ¿cuánto tiempo perdiste en el trayecto? ¿Cuántas vidas perdiste en el trayecto? Exactamente. Y vale la pena en realidad el detenerte cuando Dios es tan bueno que nos da las mismas oportunidades a todos. Así es. Yo a eso yo creo que le llamaría ignorancia. Como tú dices, Dios nos crea sencillos, o sea, nos crea con ignorancia, ¿entiendes? Y a medida que va pasando la vida, vamos agarrando educación. Por eso es que yo menciono, no todos tenemos la educación, no todos tenemos la misma conciencia. Entonces, este mundo, ¿para qué está? Esta encarnación, ¿para qué está? Para que nosotros poco a poco vayamos avanzando según nuestros estudios. Y yo creo que es más
Tiene más responsabilidad el hecho de tener más conciencia sobre nosotros mismos, conciencia sobre lo que se viene en el futuro y aún así estar actuando mal que otras personas que realmente son ignorantes del tema y están actuando mal. O sea, nosotros ya tenemos la conciencia de lo que va a pasar, de lo que podemos ser, etcétera. Y si seguimos actuando mal, yo creo que tenemos un mayor grado de responsabilidad. Entonces yo creo que el llamado es eso, yo creo que no importa si ustedes creen o no creen en la reencarnación, yo creo que el punto a seguir de esto es que crezcamos como personas, crezcamos como seres humanos. Es difícil vernos y reconocer nuestros errores, de mirarnos al espejo y decir yo tengo este defecto, yo tengo el otro, y no solamente reconocerlos, también el cambiarlos. Es muy difícil y yo sé que tropezamos una y otra vez, pero yo creo que el esfuerzo está en eso, en tratar de cambiar esos aspectos negativos de nosotros. Entonces yo creo que más que todo, si creemos o no creemos en la reencarnación, yo creo que lo que podemos resaltar de todo eso es en el crecimiento de nosotros, en desarrollarnos. Si no, ¿cuál es el sentido de estar viviendo? De estar viviendo como robots, de vivir por vivir. No, yo creo que el sentido de estar en este mundo es que nosotros progresemos como seres humanos. Justo, y me encantan las palabras que dices porque esto engloba los principios de todas las religiones. Más allá de si creemos o no creemos en la reencarnación, sabemos que hay un ser superior y que existe una vida después de la vida que estamos viviendo, que hay una razón por la cual estamos en esta tierra y hay un objetivo que debemos de cumplir. Olvidémonos del hecho de que vamos a volver aquí. Todas las religiones se centran en el amor, en Así es. el respeto al prójimo, porque simplemente no tomamos como opción de vida el crecer espiritualmente y el convertirnos en esas personas que desearíamos que fuesen los demás. El venir y cumplir esa máxima de Jesús. Haz el bien a los demás como te gustaría que te lo hicieran a ti. A fin de Exacto. cuentas, Gaby, yo creo que coincidimos, casi siempre coincidimos en eso. El hecho de Sí, que todas las religiones son buenas, no hay ninguna que esté correcta o errada dentro de las generalidades, por supuesto, y todo se centra en el amor, todo se centra en ser buena gente, todo se centra en la convivencia que tenemos con nuestros hermanos y nuestra comunidad. Entonces yo creo que el tema de hoy nos lleva a reflexionar respecto al así es. punto de soy responsable yo de mis propias acciones y tarde o temprano tendré que pagar por ellas, buenas o malas, y es más Exacto. bonito tener una vida buena, plena, llena de amor, tratando de hacer el bien, o disfruto generando maldad y centrándome en un beneficio inmediato a costa de los demás. Ya solamente Así es. ya solamente una vez que nos toque dar, ¿qué te digo? Respuesta ante ese juicio lo sabremos. Sin embargo, hay que cuidarse. Yo sí creo en la reencarnación y creo que el karma existe y que es parte de ese proceso. Hay que ser buenas personas, amar al prójimo, hacer el bien cada vez que podamos. Así es, y no antes sin terminar con que los invitamos a que estudien, a que no solamente se dejen llevar por una sola cosa, sino que estudien diferentes libros, estudien diferentes, vean videos en YouTube, etcétera, infórmense, llénense de conocimiento, de curiosidad, para que ustedes mismos también puedan tener su propia crítica sobre diversos temas y no solamente, porque me dijeron esto, entonces yo lo vuelvo a repetir. No, ustedes estudien e investiguen, como les digo. Si ustedes, ahorita estamos hablando de la reencarnación, si quieren estudiar sobre la reencarnación, remítanse a la Biblia, pueden remitirse también a los libros que les mencioné de Brian West y de Ian Stevenson, que son libros famosos. Creo que el libro se llama Muchas vidas, muchos maestros, si no lo recuerdo mal. También está el famoso escritor Allan Kardec, que también fue medium y hablan de la reencarnación, así que los invito a ser curiosos y también a que estudien. Perfecto, Gaby. Solamente un detalle, y esto porque yo he estudiado a Allan Kardec. Allan Kardec nunca fue medium. Él fue, Perdón, lo siento. sí, codificador de lo que se conoce Del espiritismo. como ciencia espírita. Fue cristiano, fue docente, pero nunca tuvo la habilidad de poder ser medium. Pero lo que dices es muy cierto. Lo primero, y aquí no entramos en contradicción con nadie, siempre se dice
que todas las respuestas están en la Biblia. Debemos de recordar que este libro es el que dicta la moral de Jesús, y es lo que él vino a enseñarnos, sobre todo ese elemento del Nuevo Testamento, entonces no hay que dejarlo de lado. Pero debemos de ser lo suficientemente críticos y abiertos. Estudiemos las Así es. diferentes religiones y centrémonos no en sus diferencias, sino en aquellos elementos que la unen, y nos vamos a dar cuenta de que somos más similares de lo que imaginábamos. ¿De acuerdo? Somos hermanos, Entonces, como dice Gaby, la Biblia, todos somos hermanos. todos somos hermanos y debemos de comprender eso, y poco a poco iremos despertando como sociedad. Somos una generación que se enfrenta a retos distintos, que tiene acceso a medios de comunicación, y en la actualidad es mucho más fácil poder darnos una opinión. Ese Sí, pensamiento crítico y ese análisis crítico sustentado en hechos y sustentado en la verdad, no en doctrinas y en fanatismos, sino en aquello que realmente funcione, sea pragmático y sea útil para nuestro desarrollo personal, debe de ponerse sobre la mesa. así es. Y bueno, ya para despedirnos, no se olviden de, díganos ustedes, ¿creen en la reencarnación o no? Y si no creen en la reencarnación, cuéntenos por qué, escríbanos, queremos saber, queremos escucharlos. También cuéntenos si quieren hablar de otro tema, cuál les gustaría que escuchar, o sea, díganos, comuníquenos y nosotros vamos a estar hablando en los siguientes podcasts sobre esto. Así que eso, gracias por escucharnos. Los invitamos a otro podcast el siguiente martes y nada, gracias. Rafa. Gracias a todos por seguirnos. Les recordamos, tenemos redes sociales en Instagram. Es el medio a través del cual nosotros nos comunicamos con ustedes y ustedes con nosotros. Pronto esperamos invitarlos a ustedes a participar de este espacio para estar escuchándolos, y quien dice y no hacemos un en vivo. La idea de esto es poder compartir ideas. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Seguimos creciendo y seguimos aprendiendo. Por lo que les pido que nos sigan en este su medio, y sigan apoyando el podcast. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Esto fue Adiós. Pensamiento Crítico. Chao.